Damos la bienvenida a Javier Bellot, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarla. Igualmente, buenos días. ¿Y cómo ve usted el gabinete económico en particular, pero en general las personas que han sido designadas como personas de confianza dentro de lo que es el gabinete ministerial? Bueno, hemos hecho una verificación sobre los currículums de cada uno de los ministros. Vemos que es un gabinete más técnico que político, ¿no? Y eso nos da lugar a pensar de que podrían ser actores mucho más objetivos y permita una interacción desde un punto de vista técnico y que se pueda desarrollar aquello que decía el vicepresidente, mejorar los mecanismos de comunicación, porque en este último tiempo pues definitivamente no ha existido la comunicación eficaz para poder lograr los consensos necesarios y garantizar de que todas las medidas que se adopten sean eficaces y eficientes en el tiempo. Ayer el mismo presidente decía que se necesitan medidas ya urgentes. Pero claro, es que lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Gran parte, hay un sector de las empresas que probablemente hayan tenido flujo durante el periodo de la pandemia, pero otras no, y esas no son las que generan prácticamente más del 70% de lo que es la circulación monetaria en el país. Entonces, esos sectores necesitan medidas y esas medidas tienen que ir acompañadas prácticamente de una actitud facilitadora de parte del Estado boliviano. Y esa actitud facilitadora supone de que se tiene que trabajar en temas impositivos, por ejemplo. Le pongo un solo ejemplo. Esta ley, la ley 843 y sus modificaciones, datan de los años 85. Durante todo este tiempo se ha ido haciendo complementaciones, pero no se ha considerado de que el por qué, por ejemplo, en este momento solo el 20% de la población económicamente activa genera el 85% de los impuestos del país. Entonces, ahí, por ejemplo, procesos demasiado cargados, debería de simplificarse procesos y debería de buscarse la ampliación de la base de contribuyentes y no ir con una carga impositiva demasiado engorrosa hacia los actores formales y legalmente establecidos, porque definitivamente es impresionante. Usted tiene que desarrollar todo un equipo de contabilidad y guardar y conservar la documentación y ser muy precisos en muchas cosas, porque es sujeto de penalidades y una serie de fiscalizaciones. La evasión no se va a dar en los sectores formalmente establecidos. La evasión se da justo en ese 80% de gente que prefiere no involucrarse en una actividad de pago de impuestos porque es demasiado engorroso. Entonces, hay ejemplos como ese en el que se tiene que trabajar para que las empresas sientan el alivio y la facilitación para producir más. Señor Bellot, ¿cómo ve el perfil del nuevo ministro de Economía, Marcelo Montenegro particularmente, y además si se va a solicitar alguna reunión del sector empresarial también con él? Bueno, vamos a solicitar una reunión con él. Lo que sí es de que su perfil va mostrando de que ya ha tenido una trayectoria en lo que es el tema del gobierno, y esa trayectoria puede dar pie a que debe conocer prácticamente cuál es la realidad que se tiene. Ahí no olvidemos también que el mismo presidente ha sido ministro de Economía, entonces ahí va a tener usted dos ministros, prácticamente un presidente ya con la lectura clara sobre lo que es el Ministerio de Economía, y un ministro que seguramente buscará los mecanismos de estar cerca de los actores económicos. Ahora, ayer también el presidente Arce decía que su gestión va a ser profundamente austera.
esa es una señal de que realmente van a tener que recortarse muchas cosas y evitar la inversión en cosas que realmente no son prioridades. Claro, es que hay una cosa que es importante. Nosotros sí habíamos hecho notar que desde el 2014 teníamos un déficit fiscal y un déficit comercial negativo. Entonces, y eso se ha ido acumulando en el tiempo y fíjese, son 6 años consecutivos que hemos tenido un déficit fiscal y un déficit comercial negativo. Y eso no es una buena señal, es como cuando usted normalmente antes ganaba 10.000 bolivianos y pues gastaba otros 10.000, estaba bien. Pero resulta de que después del 2014 usted ganaba 10.000 bolivianos y gastaba 15, entonces son 5.000 cada año que se va acumulando y va creciendo sus deudas y va creciendo sus problemas. Y para que no haya ese déficit, se tiene que aliviar al Estado. ¿Eso qué significa? Tenemos que ser muy austeros, y la austeridad significa hacer muchos recortes, porque el Estado en sí es un aparato muy grande, muy pesado, mucha gente. Fíjese, son más de 500.000 personas que emplea el Estado y hay demasiado gasto en distintos sectores, a veces en paralelo. Le pongo un ejemplo. Tenemos las asambleas legislativas departamentales, donde se paga a los asambleístas y se paga todo un equipo de operaciones y qué sé yo, cuando todo eso podía prácticamente optimizarse utilizando recursos de las gobernaciones, o sea, los recursos humanos de las gobernaciones o los consejos municipales, igual, o sea, cada organismo tiene todo su aparato administrativo y que de una u otra manera genera un gasto paralelo, y eso no es positivo. Lo que hay que hacer es buscar la optimización de los recursos, porque Bolivia lo que necesita en este momento es hacer inversión pública, y la inversión pública tiene que estar destinada a potenciar temas como, por ejemplo, carreteras, temas que faciliten el comercio exterior, temas que potencien el mercado interno, y solo así vamos a poder reactivarnos como país. Bueno, y hablando de inversiones, ¿cómo atraer la inversión extranjera en el país que ha tenido tantos cambios políticos y también hay inestabilidad desde todo punto de vista, no solamente económico, también el tema de la pandemia que es mundial, pero que está afectando a la economía nacional, y también esta inestabilidad que le decía de cambios e incluso que afecta a la estabilidad jurídica? Bueno, es muy importante esto, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar un escenario de confianza. Y le pongo el ejemplo: usted alguna vez ha estado cerca de unas palomas y usted le va soltando los granos, vienen las palomas, se quedan tranquilas, y las palomas no van a levantar vuelo. En el momento que usted haga una palmada o pretenda levantar una paloma, todas van a volar. Entonces, lo que tiene que hacer el país es de que hay que ser respetuosos con la inversión privada, hay que ser respetuosos con la propiedad privada, y solo así va a poder ser posible de que haya gente que esté interesada en venir al país. Ahora, el país necesita mucha inversión, mucha inyección de recursos. ¿Y eso qué significa? Significa de que tenemos que ser una región de oportunidades donde un inversionista extranjero sepa que si viene a Bolivia va a ganar plata y su plata va a ser respetada. Y para eso depende esencialmente del gobierno nacional de mostrar las señales de ser, primero, muy serio; segundo, de ser muy respetuoso con las inversiones privadas, vengan de donde vengan, sean externas, sean nacionales; y ante todo buscar los mecanismos de consenso con sus pares políticos para que estas tensiones que hoy por hoy se están generando sean superadas. Y esto de los consensos pasa necesariamente porque para eso son los políticos, para superar sus deficiencias y diferencias ideológicas, y eso no nos afecte a la población. Y pues definitivamente cada sector cumpla su rol. En el caso de los empresarios, cumplamos nuestro rol. Nuestro rol es
es producir, generar crecimiento, generar riqueza, generar empleos, generar tributos, atender las necesidades de la población. Pero ¿cómo vamos a poder desarrollar eso si ha habido, por ejemplo, un escenario de un mal manejo de la pandemia? Ha habido un problema de tensiones innecesarias entre actores políticos. Fíjese, recuerde, creo que en una entrevista anterior con usted, veíamos el tema de la actitud de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Poder Ejecutivo. Así es. No pudieron ponerse de acuerdo y quienes pagan los platos rotos somos nosotros, o sea, los actores económicos y la población en sí, porque los actores económicos, cuando no tenemos el flujo necesario, obviamente no vamos a generar los circuitos económicos positivos para que se generen más empleos, para que se generen más tributos. Ahora, señor Bellot, se viene en cuestión de meses también otro proceso electoral, son las elecciones subnacionales. Entonces, el gobierno, la nueva gestión va a tener que batirse entre tomar decisiones realmente técnicas por la urgencia en el tema económico, pero también en medio de un ambiente bastante politizado, porque esto va a continuar, siguen las campañas, va a haber presiones seguramente incluso al interior del propio movimiento al socialismo. Entonces, ¿qué recomendaría en ese aspecto? Bueno, hay una cosa que es importante. La verdad es que en Bolivia en los últimos años la población se ha vuelto excesivamente política y en su agenda y su prioridad está el tema político. Y lo cierto es que mientras el tema político esté a flor de piel de la gente, difícilmente se va a poder reencontrar la población en sí, porque definitivamente vemos con mucha preocupación, hay regiones donde la población está muy polarizada y es difícil hacer acercamientos entre pares sobre objetivos comunes. Es el caso de Cochabamba, ¿no es cierto? Es muy complejo y muy difícil poder diseñar una agenda común en torno a temas que nos afligen, como el tema de la conectividad terrestre, el tema del manejo del agua, temas medioambientales muy complejos, temas que están relacionados a lo que es prácticamente el tema de salud. Por ejemplo, usted sabe de que ustedes en Santa Cruz, gracias a Dios, tienen 5 hospitales de tercer nivel. En Cochabamba tenemos un hospital de tercer nivel y tenemos 2 hospitales o 3 hospitales de segundo nivel que se han batido en esta pandemia, pero con mucha dificultad. Entonces, hay temas como esos de que se necesita corregir, pero definitivamente las agendas políticas son mucho más importantes que las otras prioridades. Entonces, lo que tenemos que hacer es separar las cosas, ¿no? Es decir, entre diferentes deberíamos de sentarnos sobre temas comunes y si hay algo político y diferente, pues que se sienten en otro tipo de escenarios y lo discutan en otros escenarios, pero que no nos afecten a los que tenemos el color del rojo, amarillo y verde, que nuestro compromiso es prácticamente el crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, pues definitivamente todo es posible. La gente vive mejor, hay mejores condiciones de atender las necesidades del resto de la gente. Muchísimas gracias, señor Javier Bellot, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba. Muy amable por su tiempo. Bueno, agradecido con usted y esperemos de que las preocupaciones del presidente, que decía que le preocupa 3 crisis: la crisis política, la crisis sanitaria y la crisis económica. Bueno, nosotros vamos a coadyuvar en las 2 siguientes, ¿no? En la sanitaria y la económica, porque la política no es nuestro rol, pero yo pienso que tenemos que hacer un trabajo conjunto, un trabajo entre todos para superar y subsanar el tema de la pandemia y el tema de la crisis económica. Y en la materia política, solo recomendarles de que busquen los consensos necesarios, busquen de superar, de tener que no llevar los problemas a las calles, sino los puedan resolver en los ámbitos que corresponden. Porque Bolivia lo que necesita es eso, paz social y confianza en lo que se está haciendo. Gracias, muy buenos días. Buen día.